Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. El Espíritu Santo es el que tiene el control de nuestra vida. ¿Eh? Amén. Quisiera que cerrara sus ojos por un instante. Vamos a encomendarnos a Dios para entrar en el misterio de la palabra santa del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el conocimiento y el entendimiento. Amén, amén. Espíritu Santo, esta preciosa mañana que hemos cantado ante ti, sabemos que el efecto que estas canciones tienen llega hasta el trono de la gracia. Te pido, Señor, que en esta prédica que voy a entregarle al pueblo, después de haber pasado esta semana adentrándonos a este último trimestre del año, donde hay invocaciones de la maldad en contra de nosotros que somos tu pueblo, tu iglesia. Permite que esta palabra entre, que esta palabra encuentre cabida en el corazón de ellos y de algunos que la van a escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice. El título del mensaje esta mañana es Métete al arca. Amén. Cuando hablamos acerca del arca, estamos hablando, según algunos historiadores y exegetas bíblicos, pensadores de la palabra del Señor, de la prehistoria. Hablamos de Noé, hablamos de Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Hay una traducción diferente a este versículo. Dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero una traducción más fiel al hebreo dice: y lo hizo así Dios. Y lo hizo así Dios. Amén. No entra, como por así decirlo, esto nunca lo había escuchado yo, me imagino que usted tampoco lo ha escuchado. Noé, cuando entra al arca, entra como al vientre de su madre por segunda vez, para un reinicio, para una nueva oportunidad que Dios le está dando al mundo, al hombre. Así que cuando él entra en el arca, es como volviendo a nacer. Amén. Nunca lo había escuchado. Si usted de pronto ya lo escuchó, alaba a Dios por eso, pero yo nunca lo había escuchado. Decimos entonces que el arca del pacto es nuestro amado Señor Jesucristo para nosotros. Nosotros nos hemos escondido en el Señor Jesús, en Jesús de Nazaret. Bueno, de mi parte lo he hecho ahí estos últimos años de mi vida y principiando mi existencia también. Cuando vemos el libro de Génesis, el capítulo 7, versículo 21, exactamente dice la palabra del Señor: murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Estamos hablando de la prehistoria. Amén. Y dice que murió toda carne que se movía sobre la tierra, pero no habla acerca de los espíritus. Los espíritus quedaron por ahí gravitando, porque los espíritus no tienen carne. Son espirituales, una entidad espiritual mala. Quedaron por ahí, bendito el Señor. El versículo 22 del capítulo 8 dice la palabra del Señor: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Nos habla de algo que dicen los expertos que es el tiempo. También en esa época prehistórica, el Señor le dice a la raza humana. Entonces salió Noé y sus hijos con su mujer y la mujer de sus hijos con él. Y el Señor en el contexto dice: vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Les dio un derrotero: avancen. Amén. Les dijo: avancen. En esa prehistoria la orden era avanzar. Diga conmigo: avanzar.
Ok, recuerden que había muerto toda especie de carne que se movía sobre la tierra, pero quedaban entidades malignas, destructoras, por ahí en la atmósfera, aquellas que muchos de nosotros a veces ignoramos, pero que el libro de Efesios, bendito el nombre del Señor, el capítulo 6, el libro de Efesios, el versículo 10, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. Diga conmigo: armadura de Dios. Armadura de Dios. Armadura de Dios. Amén. Vístasen de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabía usted cuál es el propósito del diablo? Vino a matar, a robar y a destruirlo. Es el propósito del diablo. Todos los días que usted se despierta, ya alguien tiene un propósito con usted: destruirlo. Y dice la Biblia: no tenemos lucha contra sangre y carne. Recuerdan que en la prehistoria, acabo de decir, había desaparecido toda la raza humana, excepto Noé y sus hijos. Y dice que quedaron esas potestades y esos principados contra los que nosotros tenemos batalla, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso que controla el mundo, eso que está por ahí dañando el mundo. Estamos en otro diluvio informático, amén. Estamos llenos de información. Así que en ese diluvio en el que estamos nosotros, tenemos que tener la armadura de Dios. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, esté firme. Bendito el nombre del Señor. Dice: estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Voy a leer muchos versículos, quiero que los lea. Por ahí un feedback, ¿me pueden ayudar con ese feedback? Gracias. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice: póngase en el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos equipan, bendito el Señor. Te dan el uniforme para salir a combatir los huestes de maldad en las regiones celestes. A su nombre sea la gloria. Cuando usted tiene su uniforme, está preparado para la batalla. Los dardos de fuego del maligno, porque el maligno está por ahí enviando sus dardos, más o menos para documentarnos acerca del maligno. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. El Señor está con nosotros. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A mí me sorprende que en la prehistoria ya mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. No me voy a detener mucho con esas cápsulas preciosas que voy a entregar, así que tienes que tener una mente rápida y ágil. Me siento feliz que mi nombre ya estuviera escrito en la prehistoria, desde antes de la prehistoria, en el libro de la vida. Para los que no saben, el libro de la vida es el registro notarial de los cristianos. Cuando partimos a la eternidad, lo único que usted necesita para morirse es estar vivo. En un abrir y cerrar de ojos, usted parte a la eternidad. Su nombre necesita estar registrado en el libro de la vida. Amén. Quizás los jóvenes no piensen en eso porque están en otra novedad, en otra cosa, pero nosotros los adultos ya vamos pensando yo no sé por qué los adultos no piensan con seriedad en la eternidad. Aleluya. Ok, vamos con el tiempo. Prometí no detenerme mucho con cápsulas pastorales. Quiero entregar el mensaje como me fue entregado. Dice: está para subir del abismo e ir a perdición. Connoto nuevamente, me gozo que mi nombre estuviese escrito desde la prehistoria, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Vamos al Evangelio de Mateo, nuestro amado Señor Jesucristo. Como me gusta citar a Jesús de Nazaret, es nuestra fuente de información. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice: Cristo, hablando acerca del tema que yo estoy hablando, tomó este fragmento y dice: más como en los días de Noé. El mismo Cristo recordó los días de Noé, la prehistoria. Bendito el Señor.
a veces escuchamos la palabra y no la retenemos, pero Cristo dijo, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero que tenga en su retina el versículo 35, cuando dice, el cielo y la tierra pasarán. Hasta ahí. Quédese con eso en la cabeza. El cielo y la tierra pasarán. Amén. Amén, amén. Ok, sigamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 25, 37, dice la palabra santa de nuestro Señor. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, bendito el Señor, y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Respondiendo el Rey de Reyes le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo estabas haciendo. Todo lo que usted le haga a un siervo de Dios, a un verdadero siervo de Dios, se lo está haciendo a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que usted haga en bien o en contra de la obra del Señor, se lo está haciendo al dueño de la obra. Amén. Esta mañana necesitamos una respuesta de parte del Señor. Tenemos ayuno en unos días. Había que cancelar la cantidad del ayuno. No quería pedir a la congregación ponerle más cargas de las que tenemos económicamente. Llegó una hermanita que nadie sabe quién es y me dijo, pastor, he sentido pagar el arriendo de este mes, o mejor, de ese ayuno. A propósito, el del domingo también. Gracias, Señor, por la respuesta a tu siervo. Ok, sigamos. Así que Cristo dijo, como en los días de Noé, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y acabamos de decir que esa figura de Noé entrando al arca, necesito la imaginación de los hermanos, los lectores, aquellos que les gusta leer. Lo que dice el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 7 dice, amén, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Está diciendo eso Jesús de Nazaret, el que acaba de decir, esto está como en los días de Noé. Aleluya. El mismo Cristo lo anunció. El mismo Cristo dijo, tienen que entrar al arca. Amén. Y cuando entramos al arca, todo es diferente, porque afuera solo hay inundación. Bendito el Señor. Yo quiero estar en el arca, a su nombre la gloria. No te salgas del arca porque toda carne va a perecer. Y lo único que se va a mover afuera es el reino de las tinieblas. Que el Señor le reprenda. Que el Señor le reprenda. Por ahí hay espíritus de suicidio, se dice. Que día me contó una hermana que un empresario de la ciudad de Medellín, teniéndolo absolutamente todo, se fue para uno de los pueblos turísticos de la ciudad o del departamento y dejó el carro estacionado, le puso seguro y fue y se tiró de un puente. Lo estuvieron buscando días y días y días. El empresario no le faltaba absolutamente nada. Tenía un niño pequeño de menos de 10 años. No le importó nada. Por ahí hay algunos que tienen todo y quieren quitarse la vida porque es lo que hay afuera. Pero adentro, en el arca, el Señor cerró la puerta. Ninguna peste destructora va a entrar al arca. Aleluya. ¡Está prohibido! Dale un aplauso al Señor. A su nombre sea. ¿Quién puede gritar aleluya? ¿Quién puede gritar gloria a Dios? Dile la mejor gloria a Dios. Amén. Ok, sigamos. Nacer de nuevo. Así que cuando te metes al arca, estás como naciendo de nuevo. Juan capítulo 3, versículo, o mejor, Salmos 39, del versículo 7, dice la palabra del Señor. Amén. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y el único que tenemos, nosotros tenemos la esperanza en el Señor. El versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Pero en el versículo 7 David dice, ¿qué esperaré? ¿A quién estoy esperando? ¿Cuál es mi carrera en la vida? Mi esperanza está en ti. Amén. Amén. Ok. Métete al arca. El hombre se afana en vano. El hombre construye, edifica carreras imaginarias donde le toma, recuerden lo que hablamos, lo que el Señor estableció, los veranos, los inviernos. Traducido en nuestro lenguaje es el tiempo.
Hay una palabra en hebreo expresada por labios de un rabino que dice ayeka, exactamente la palabra hebrea. Y esa palabra ayeka fue la palabra que Dios le dijo en su lenguaje vernáculo a Adán, y le dijo ayeka. Y entonces Adán dijo: tuve miedo. Ayeka quiere decir: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aleluya. A mí me parece que el Señor nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿En qué punto de tu espiritualidad estás tú? Ayeka. Me gusta cómo suena. Es hebreo para los que les gustan los pensamientos profundos de la palabra del Señor. ¿Dónde estás ubicado tú? ¿Qué estás haciendo en el punto de la vida? Adán no sabía dónde estaba. ¿Recuerdan dónde dejaron a Adán al principio? ¿Alguien lo recuerda? ¿Me ayuda, por favor? En el paraíso. ¿Lo dejaron haciendo qué? Labrando la tierra. Era el científico Adán. Era el inventor de nombres Adán. Era el poeta Adán. A propósito, era inmortal. Era la primera creación, la primera criatura. Tenía un cerebro súper desarrollado al 100%. No conocía los terrores de la muerte. Y este hombre, después de estar en el paraíso, viene Dios y le dice: ayeka, ¿dónde estás tú? Y él, pero ¿cómo así? Cuando yo escuché esta palabra, golpeó mis sentidos, porque Dios lo había dejado en el paraíso. A veces el Señor nos deja en ciertas situaciones porque nos necesita ahí y nos salimos de ahí. Y el Señor nos pregunta: ayeka, ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar estás? ¿Estás donde, aleluya, estás donde el Señor te necesita, o estás en el lugar donde tú quieres estar? Génesis capítulo 3, versículo 10 dice: ¿dónde estás tú? Y entonces él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. No me voy a detener ahí. Adán no sabe dónde está, perdió su esencia. ¿Sabe por qué hay personas que no son felices? Porque perdieron su esencia. Son la copia de otro o de otros. Le están copiando a otros. Son una calcamonía. En esas cosas que dan a veces en televisión, en esos concursos de música, un jurado profesional le dijo a un participante: lo haces muy bien, pero estás en el concurso equivocado. Eres una copia exacta del original y estamos buscando las cosas autóctonas, lo que usted es, ¿qué tiene usted para aportarle a la canción? Yo dije: wow, es lo que he venido predicando en Semilla de Mostaza todo este tiempo, aleluya. Y este hombre no sabe qué responderle a Dios, aleluya. ¿Recuerdan también por allá en Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando Dios le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y tampoco supo responderle a Dios. Estas caídas de Adán, de Eva, de Caín, tienen una característica, y es que se pierden a sí mismo. Adán se perdió a sí mismo, hermano, usted ha perdido su identidad espiritual. Aleluya, aleluya. Has perdido tu color espiritual. Has perdido. ¿Recuerdan lo que hablamos en Otán cuando nos convertimos? ¿Alguien le da algo? El uniforme. Nadie recuerda. ¿Dónde leí yo eso? En otra predicación. Acabo de leerlo. Bendito el Señor. ¿Cómo amo esta iglesia? Aleluya. Ok, los que están conmigo, sigamos. Alguien en internet estará atendiendo. Ok, así que cuando le dan el uniforme a usted, cuando usted entra en una empresa, a usted le ponen un uniforme de identidad. Bendito el nombre del Señor. Adán había perdido su identidad, no sabía dónde estaba ni quién era. Aleluya. No quisiera estar en los zapatos de Adán cuando el Señor le pregunta: ¿dónde estás? Yo te dejé en un lugar y perdiste el estado original. Perdiste dónde está tu primer amor. Porque hay gente que empieza con el primer amor, y el primer amor es algo extraordinario que nunca se puede perder, porque en el primer amor uno lo cree todo. Amén. Amén. Uno lo cree todo. Amén. A ver, esas hermanas de vestido rosa y de colores arcoíris y de colores fosforescentes. Aleluya. En el primer amor uno lo cree todo. Gracias, hermano. No me voy a detener, voy a continuar. Cuando uno está enamorado por primera vez, cree en todo. Ok, yo cuando me enamoré de Jesús de Nazaret la primera vez, creí que Él sanaba, y sigo creyendo que Él sana.
creí que Él perdonaba y sigo creyendo que Él perdona. Creí que Él bendecía mi artesa de amasar y la sigue bendiciendo. Creí que Él era mi pastor y sigue siendo mi pastor. Creí que uno enamorado lo cree todo. Amén, 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 amén. Por eso hay que estar enamorado para creerlo todo. Aleluya. Pero Adán había perdido su esencia, no sabía dónde estaba. Caín había perdido su esencia. Eva había perdido su esencia. Otro gran pecado, el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 5, dice que ellos se postraron ante el becerro de oro, o sea que perdieron su identidad, perdieron su casta, habían acabado de recibir las tablas, aleluya, habían acabado de recibir la ley, el Señor con su mismo dedo había acabado. Hay gente que acaba de sentir la gloria del Señor, salen del culto y ya están enojados, aleluya. Se enojan con el pastor, se enojan con los líderes, se enojan con los músicos, se enojan con todo mundo. No, hermano, necesitamos preservar la gloria del monte Sinaí. ¿Hasta dónde le llega la porción que recibe el domingo? Un aplauso al Señor, aleluya. Se inclinaron al becerro de oro, ya habían recibido la palabra. Dios al principio creó fuerzas de vida en la creación, bendito el nombre del Señor, pero muy rápido vino la caída. El Señor creó al mundo, el Señor creó al hombre, el Señor le dio directrices al hombre, el Señor le señaló al hombre por dónde tenía que ir, pero rápidamente llegó la caída del hombre. El Señor necesita que estemos de pie, amén. Voy a hablar algunos rasgos o sesgos o algunas porciones, recapitulaciones de literatura hebrea. No soy judío, soy paisa, a mucho honor. Soy de aquí, nací cerquita del Parque Berrío, pero me gusta interactuar con la historia y la alegoría rabínica. Son personas que tienen otra perspectiva, de hecho están en otro tiempo. Pero me gusta compartir con la iglesia del Señor, la iglesia redimida por la sangre del Señor, algunas alegorías. Estamos diciendo de varias caídas. Empezamos con la caída de Adán y Eva, ¿dónde estás? De Caín, de la raza humana, cuando se pervirtieron. El Señor le dijo, creceos y multiplicaos. Y cuando el Señor fue a ver su creación original, habían perdido el derrotero, el norte. Pero aparte de el pecado de Caín y Abel, el pecado de Noé, de la torre de Babel, una y otra caída, hay algunas alegorías como el pecado del árbol. Se me dirá, wow, pero se habla del pecado del árbol alegóricamente. La historia rabínica menciona otros pecados o insinúa otros pecados que están insinuados en la Torah, como ellos lo dicen. Uno de ellos es el pecado de la tierra, el pecado del árbol, o mejor el pecado de la luna, el pecado de la tierra y el pecado de la luna. Yo doy mi percepción, usted quiere, o si usted quiere, la mastica, la analiza, deséchela. A mí me gustó, y como soy un predicador libre, lo voy a entregar como lo entendí. El pecado de la tierra y el pecado de la luna. Al principio la luna tenía que ser grande, y era grande, muy grande, pero la luna se quejó y dijo, ¿cómo así que puede haber dos reyes? La lumbrera mayor, que es el rey, y yo, que soy la lumbrera, ¿por qué tengo que ser menor? Cuando se quejó, diciendo, ¿en qué puede haber dos reyes? Entonces Dios dijo, estoy hablando alegóricamente, hazte tú pequeña. Y quedó la lumbrera pequeña, o la lumbrera menor. Ahora vamos a mirar lo que dicen los rabinos alegóricamente acerca del pecado de la tierra. Dios le dijo a la tierra, tienes que sacar un árbol, fruto que hace fruto. O sea, que el sabor del árbol sea como el sabor del fruto. Gracias, un amén, gloria a Dios, saqué la historia. Sigamos. Ok, y la tierra entonces empezó a trabajar, y la tierra sacó un árbol que hace fruto, pero el árbol no tiene sabor. O sea, desobedeció. Eso dicen los rabinos, que son un poco locos a veces. El árbol tenía que tener sabor,
y ese fue el pecado de la tierra. En las ideas o pensamientos filosóficos, ideológicos, se traduce en la literatura rabínica: pedir o perder o entregar el yo. Ese yo que nos hace hacer las cosas a nuestra manera, pedir el yo mismo. A veces ese yo está permeado por el mundo, permeado por las situaciones. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero en ese primero, segundo y tercero no estás tú por ningún lado, porque eres una copia de la información externa que ha llegado hasta tus sentidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una obra rabínica habla de 4 pecados. El pecado de Adán al escuchar a la serpiente, o de Eva al escuchar a la serpiente. El pecado de Israel en ese becerro de oro. El pecado de la tierra. El pecado de la luna. Y saca una conclusión este rabino y dice: el eje central de los 4 pecados es que cada quien perdió su esencia. Cada quien empezó en una loca carrera a acabar su propio destino. Se olvidaron de la dirección y de la orden que Dios le había dado. Hay situaciones donde uno a veces quiere accionar, entrar a mover, a entretejer la historia, pero qué bueno cuando pedimos al Señor que nos ayude. Suena simple, pero cuando estás en la situación es precioso, y el Señor te dice casi audiblemente: yo tengo el control. Amén, amén. La hermana lo entendió. Dios te bendiga. Levanta tu mano y di amén. Gracias. Se perdió el propósito por algo externo. Son aspectos parecidos. Adán escuchó lo que había que hacer, y ahí estuvo el pecado. Te dirá: hello. Adán escuchó lo que había que hacer. Dios mismo se lo había dicho. ¿Lo entendiste? Él sabía ya lo que tenía que hacer dentro de él. La información Dios se la había dado. Sus respuestas ya Dios se las había entregado. Ya Dios se las había dado. Estaban dentro de él. Amén. Alguien lo entendió, gracias. Continúo. Con uno que lo entienda, sigo. Ok, entonces él tenía ya la información de lo que estaba prohibido, pero llegó la serpiente y engañó a Eva. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, mejor, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, la capacidad de percibir estímulos internos y externos. Eva escuchó a la serpiente y cayó. Cuidado con sus sentidos, cuidado con la información que quiere tener externo al ecosistema del cristianismo. Por eso recuerdan el principio de la prédica, los elementos que nos dan para la batalla. La armadura de Dios, porque con la armadura de Dios su cabeza está a salvo, sus lomos están a salvo, sus pies están a salvo, y le dan también un arma para que se defienda, y esa arma tiene doble filo. Aleluya, bendito, aleluya, bendita la palabra del Señor, bendita la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno el Señor, qué bueno el Señor. Amén. Sigamos. La luna, que quería grandeza, ya tenía su rotación y traslación como se le estableció al principio. Amén. Pero la luna quería más gloria, más grandeza y más ganas de ser lo que realmente no era. Y eso la tumbó. Eso la dañó. La iglesia del Señor tiene que ser solo lo que el Señor quiere que sea. No necesitamos ser otra fotocopia barata del mundo occidental. Cristo murió por su iglesia. Cristo lavó a su iglesia. Cristo limpió a su iglesia.
Cristo es el pastor de los pastores. Cristo es el pastor de la iglesia. Cristo es el mediador. Cristo es el Señor. Y nosotros adoramos al Dios omnipotente. A su nombre sea la gloria. No somos religiosos. No somos religiosos. La religión ya pasó. Estamos en otra dimensión. Nosotros no adoramos yesos de metal. No, ídolos de metal. Es que no tengo esa parafrasería en mi boca. No adoramos, no somos idólatras. Amén. Amén, 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 amén. La idolatría no está en boga. Nosotros adoramos al Dios omnipotente. Aleluya. Aleluya, aleluya. No le vemos, pero le sentimos. Por eso la iglesia tiene pulsaciones de victoria, pulsaciones de sanidad, pulsaciones de poder. Por eso cuando llegamos a la iglesia no podemos salir como entramos. Tiene que haber un estallido. La dinamita de la palabra del Señor tiene que reventar cadenas, ligaduras. La unción tiene que romper los yugos de esclavitud. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver la palabra, el libro de Mateo, capítulo 24. Estos versículos están ahí en la transmisión en YouTube, van a estar ahí para que usted pueda estudiarlo en casa si deseas. Mateo 24, 29 dice la palabra santa de nuestro amado Señor: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Paradójicamente el mismo Cristo dice: y la luna no dará su resplandor. Amén. El libro de Hechos, me gusta leer la Biblia, como nos sorprende la palabra en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 20. Quiero leérselo para que, como dice la palabra, la fe viene por el oír. Hechos capítulo 2, bendito el Señor. Capítulo 2, versículo 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá ¿en qué? En sangre, en sangre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, de primera carta que el apóstol, el rabino Pablo, escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 15, versículo 41, dice la palabra santa de nuestro Señor: una es la gloria del sol, ahí está, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Somos diferentes, pero tenemos un mismo propósito. Recibimos las coordenadas del cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y vuelve a mencionar que la luna se volvió toda como sangre. Si la luna se hubiera quedado siendo ella misma, estaría feliz en su lugar. Pero por querer subir más arriba de donde se merece, cayó más abajo de donde debería de estar. Amén. Amén. Sigamos. El pecado de la tierra, dentro del proceso de tener el sabor del resultado, el árbol y el fruto, ese proceso avanzando. Yo no sé si usted lo entiende. A veces queremos ver ya el resultado y nos avanzamos y corremos porque queremos ver el resultado, pero no hacemos bien el proceso. Los entendidos lo entienden y queremos ya ver los resultados y el proceso. Pues esto le pasó a la tierra, bendito el Señor. Creería yo, no estoy forzando el capítulo, pero me gusta lo que dice el libro de Juan, capítulo 15. Bendito el Señor. El versículo 5 dice la palabra: Jesucristo es la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y diga: ay, qué buena esa palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Si la tierra se dañó, pues nosotros pertenecemos a la vid verdadera, la que plantó el Padre. Y como el labrador la plantó, se fijó bien dónde iba. Por eso, ay, santo el Señor, a veces la palabra impacta a unos y a otros no los impacta. Por eso la palabra cae en buen terreno en algunos y en otros vienen las aves del campo y se la llevan. Pero nosotros pertenecemos a la vid verdadera. Bendito el Señor. Tenemos
el árbol de la vida y aleluya, y vamos a llevar mucho fruto, pero no nos podemos separar del Señor. Usted quiere bendición separada de Dios, no lo va a obtener, pero cuando usted se encarga en la vida verdadera, usted lleva fruto y lleva mucho fruto. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, la parte B: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y dice más, aleluya, me gusta esto: yo quiero que mi fruto permanezca en ustedes, porque yo soy la vid verdadera. Y si mi fruto permanece, o si ustedes dan el fruto que tienen que dar ahí conmigo, dice, pedid para todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, o sea, estar en la voluntad del Señor, estar en la vid verdadera, tener el proceso correcto, no estar tan desesperado por el resultado, sino entrar en el proceso del Señor. Tarde lo que tarde, bendito el Señor, vamos a pedir lo que quisiéramos pedir en la voluntad del Padre, y el Padre nos lo entregará. Y vuestro fruto permanezca. Dicen los rabinos, la tierra no se concentró en el sabor del árbol como el sabor de la fruta, sino que comenzó una carrera, aleluya, mirando fuera de ella, esa carrera de afuera. O sea, la tierra no se concentró en tener un proceso interesante, el árbol, el fruto, sino que miró hacia afuera. O sea, rápido el árbol, que el fruto venga rápido, porque lo van a comer, van a llegar los comensales. O sea, olvidó que no solamente se miraba el fruto, sino el árbol que daba el fruto. Alguien debería de estar entendiéndolo. Bendito el Señor. Segunda de Pedro, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. El Señor va a venir por nosotros, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos. Y miren lo que le pasará a la tierra. La tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Primero la tierra fue inundada en la prehistoria. En la visión de Pedro, la tierra será quemada. Lo dice la Biblia. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Quiero que leamos lo que dice este hombre. Proverbios 16, Salomón, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No transite esos caminos. Jesucristo es el único camino, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Métase en el arca que se llama Cristo, aleluya. Hay caminos que a la gente le parecen derechos, pero que su fin será la muerte. Bendito el Señor, gloria al nombre de Cristo. Mateo 24, 35. Quiero leer los versículos. Gracias por su tiempo. Mateo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Lo habíamos leído ahora: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Marcos también habla al respecto. Marcos capítulo 4, versículo 19. Dice la santa palabra del Señor: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Que Dios tenga misericordia, que en nuestro interior no sea la palabra inutilizada por los afanes de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 41. Me gusta tanto esto. Amén. Dice la palabra: Marta, Marta, 2 veces, afanada, vives de afán todo el tiempo. Marta, estás turbada todo el tiempo con muchas cosas. Y es que parece que la mente de las mujeres a veces es perturbada por muchas cosas. El Señor le dice: solo una cosa es necesaria. Amén. Amén, hermanas. Las hermanas se dejan perturbar, pero no me voy a detener ahí. Sobre todo las mujeres, el novio en la adolescencia, el romano. No me voy a detener ahí, voy a seguir. Pero dice la Biblia: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no lo será quitada. Bendito el Señor.
Amén. Cuando usted escoge la mejor parte, la que viene del cielo, las demás cosas vienen por añadidura. El Señor se encarga de lo demás. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si la carga es muy pesada, suéltala y entra al arca. Y cuando entras al arca es otro ecosistema. Ahí estás seguro, porque el mismo Dios cierra la puerta. Bendito el nombre del Señor. Afanada, turbada estás en muchas cosas, pero quiera Dios que se levante una dentro de ustedes, que escoja la mejor parte, la celestial, la que viene de arriba, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Un aplauso al Señor, por favor. Continuemos. Tú estás preocupada por tantas cosas. ¿Qué te preocupa, amada hermana, amada amiga o pastora? ¿Qué te está preocupando? Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia: el que ama el dinero jamás se saciará de dinero, nunca. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. La joven se pierde en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda. ¿Cómo salió del vientre de su madre desnudo? Así vuelve yéndose tal como vino. Amén. Me gusta la palabra. Se empieza a perseguir carreras y la vida se convierte en una persecución. Amén. Hemos hablado ya en otros mensajes acerca de eso, no tengo que añadir. Hay gente que se le va la vida en una persecución. Yo quiero esto. Rápido y Furioso en la serie, creo que van en la 9. Siempre están deprisa, siempre están corriendo, siempre están apostando, siempre van de primeros. Pero el primer lugar es el que necesitan llegar. Necesitan alterar el motor de su carro para que corra más. Ay, turbada estás con tantas cosas. Y como saliste del vientre, así volverás a la tierra, desnudo y sin nada. ¿No dicen amén? El pecado de la tierra, pensar solo en el resultado, no vivir la vida desde afuera, es peligroso, es muy peligroso. Cuando alguien solo piensa en lo material, o cuando alguien solo piensa en las cosas externas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está dentro de él. Hay gente que está obsesionada con el mundo, está enamorada del mundo, están a la expectativa y el mundo las trata como a. Y siguen adorándolo. Yo he conocido personas que salieron de una cloaca, literal. Mujeres jóvenes. El Señor las sacó de una cloaca. Les cambió hasta el olor corporal. Les cambia el cutis. Les cambia la posición para pararse. El Señor las sienta con príncipes de su pueblo. Y cuando están ahí, esto suena fuerte, pero tengo que decirlo. La borca lavada va a revolcarse en el cielo o en agua masa, y el perro vuelve a comerse el vómito. Eso suena fuerte, pero lo dice la Biblia. Ok, continuemos para no meterme en líos con nadie. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Bendito el nombre del Señor. Presérvate, mantente. El Señor te necesita. Amén. El Señor te necesita. Me gusta cuando el Señor necesita una persona. Aleluya. Me gusta cuando el Señor se encarga de una persona. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: el deseo de la carne contra el espíritu. ¿Cuántos batallaron esta semana contra la carne? Amén. Algunos no vieron la batalla y en el primer round, knockout técnico. Llega el referee. Pero otros subimos al ring. Primer round.
poderoso gigante. Amén, amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos seguir? Dice un erudito, cuando vamos a orar, cerremos los ojos. No solo para concentrarnos, para que no veamos las muecas que hacemos mientras oramos. A veces somos sobreactuados, gesticulamos demasiado, en mi caso podría ser. Sino para buscar dentro de nosotros quién está haciendo la oración. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Somos templo del Espíritu Santo? Cuando cerramos los ojos y estamos concentrados, ¿a quién buscas internamente para que ore? Amén. A veces el primer muñeco de chocolate que encontramos en nuestro interior lo ponemos a orar. Paramos un muñequito ahí. A veces nos encontramos con esos muñecos de plástico que en alguna ocasión en mi vida tuve. ¿Los conocen? ¿O solo en mi mundo existían? Son muñequitos que usted apriete. A veces buscamos a ese pequeño muñeco para que ore dentro de nosotros, y lo estamos buscando, pero dice la Biblia de Hebreos capítulo 9, versículo 11, la palabra santa del Señor: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, limpiará a través del Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Amén. Este mismo libro, el capítulo 4, el versículo 14, bendito el Señor, y el 15, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza. Qué bueno ese sacerdote, pero sin pecado. Amén. Y me gusta esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. No me voy a detener ahí, Bendito el nombre del Señor. Lo externo. Nosotros a veces miramos en lo externo, pero el Señor siempre mira en lo interno. ¿Qué personaje trajiste a culto esta mañana? ¿A quién trajiste? Puedes revisarte, por favor, introspectivamente. Si quieres, cierra los ojos. Puedes simular que estás concentrado y echarte un buen sueño unos minutos. ¿Qué personaje has traído esta mañana? Uno a veces desde aquí, cuando la inspiración del Espíritu Santo llega sobre uno, observa los personajes que han traído a culto y uno a veces salta, no de la emoción, sino del terror que produce. Y uno dice: Dios mío, ¿ese de dónde habrá sacado ese demonio? Uy, mira. Y uno dice: bueno, Señor, dame fuerzas para pelear la batalla. Amén, amén. Y por eso cuando uno canta, uno tiene que cerrar mejor los ojos para no ver esos escenarios macabros que están allá. Aleluya. Pero qué bueno cuando el Padre encuentra adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ok. Dos personajes que fueron al templo a orar. O sea, vamos a poner un ejemplo alegóricamente. Habían dos personajes dentro de un templo. Y entonces dice la Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 9, que se encontraron dos hombres, dos personalidades. Déjenme alegorizar, por favor. Versículo 9, Lucas capítulo 18, versículo 9. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: dos hombres, dos personalidades subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y usted se sabe el resto de la historia, no se la voy a contar.
pero eran dos personalidades que estaban dentro del templo. A mí me gusta traer al contrito de espíritu. A mí me gusta venir al que dice tenga compasión, devuélveme el gozo de la salvación, aleluya. A mí me gusta traer al agradecido, al que está agradecido. A mí me gusta traer al que dice yo me alegré con los que me decían. Qué bueno, Señor. No podemos ver simplemente lo externo. El Señor no mira simplemente lo externo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bendito el nombre del Señor. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Diga conmigo eternidad. Sé que es una palabra nueva en su vocablo. Incluso usted se maternidad. No es maternidad, es eternidad. Díganlo otra vez, por favor. Aleluya, qué bueno el Señor. El Señor está observando siempre en nuestro corazón. Hay historias y referentes. Dije que iba a leer mucho la Biblia porque no tengo nada más que hacer en este lugar, sino enseñar o transmitir lo que la palabra del Señor dice. Y 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura. Yo lo desecho. Yo lo desecho. Dice, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Aleluya. Siempre que me encuentro con alguien y digo que soy pastor, lo primero que me preguntan es la cifra de ustedes. Dice, ¿cuántas ovejas pastoreas? Siempre digo, unas pocas ovejas. El Señor no está mirando la cuantía. El Señor está mirando, dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira, aleluya, y ve corazones. El hombre mira y ve cantidades. Esta pequeñita, pesada, eso allá quien va a ir. Pero el Señor, aleluya. A mí me gusta que el Señor ponga sus titanes en el camino de la trocha. Tampoco le voy a explicar qué es trocha. Aleluya. Me gusta cuando el Señor pone un titán. ¿Saben ustedes que los motociclistas citadinos solo tienen el mapeo citadino en su cabeza? Pero cuando sales a la trocha, como decía una hermana, al camino de mulas, usted en una motocicleta, ahí se prueban los verdaderos pilotos. Ahí sabe de qué color es su hombría cuando viene la cúspide, cuando viene el barranco. Decimos aquí en Colombia, no sé cómo se dirá en otros países, cuando viene el pantanero, el lodazal, y tú ahí en tu moto transpirando la arena, cuando la motocicleta se entierra, cuando atrás la llanta, la rueda, que no sé cómo decirlo, se mueve, patina, y tú sientes que ya estás en el suelo. Y si tu motocicleta pesa más de 200 kilos, estás pensando en lo peor. Aleluya, bendito el Señor. Qué bueno el Señor. Me gusta la trocha. Tengo amigos expertos en trocha, automóviles, motocicletas, cuatrimotos. Yo soy un amateur que voy temblando. Yo le digo a él cuando voy en la trocha, me demoro pero llego. Aleluya. Porque hay que hacer bien la tarea. Porque si coges una piedra, te cae de la moto. Por eso el Señor a veces pone a sus gigantes a predicar en puntos neurálgicos pequeños, porque ahí necesita ser desatada la gloria verdadera del Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Señor. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios está mirando el corazón. Diga conmigo, Dios mira el corazón. Haga lo mejor, Dios mira el corazón. Están metidos en un problema. Si yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni yo soy yo ni tú eres tú. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, entonces yo soy yo y tú eres tú. Lo decía un rabino que se decía a sí mismo el defensor de la verdad. Y decía eso en hebreo. En hebreo suena más bonito, suena mejor. Aleluya, qué bueno el Señor. Me salió el verso con mucho esfuerzo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y
Esto no tiene edad. Esto no tiene edad. Aleluya. Me enamoré de estos versículos siendo muy joven. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Salmo 24:4 también dice algo parecido. Dice la palabra del Señor: ¿quién podrá vivir en este nivel? Para mí el vivir es Cristo. Ese es mi yo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ese yo era una copia de otro yo. Amén. Pero dice la Biblia, Salmo 24, versículo 4, ¿quién vivirá en ese? Para mí el vivir es Cristo. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bendito el Señor. Hablan del puro de corazón, no de cualquier personaje. Hablan de alguien que se ha esforzado en hacer la tarea. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El versículo 14 dice: prosigo a la meta. El 13: extendiéndome lo que está delante. Lo voy a leer completo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa palabra extendiéndome es corro hacia la meta. Amén. Tengo que hacer un break. Diga conmigo: corro hacia la meta. Corro hacia la meta. Ok, ¿cuándo fue la última vez que corriste? Amén. De verdad. No con tus tacones altos, con tu cuerpo apretado, tu cabello cepillado. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste tus tenis, tu ropa de deporte y dijiste: voy a correr 10 kilómetros sin desmayarme? ¿Alguien ha corrido últimamente? Yo corrí esta semana. Corrí 10 kilómetros en 1 hora y 8. Después de 12 horas de trabajar, salí a correr, callado, estaba estresado, necesitaba hacerlo. Me propuse hacerlo y lo hice. Saqué la bandera adelante. Amén. Cuando yo le digo a alguien: corro con paciencia y me extiendo a lo que está delante, y me encuentro con un grupo de personas que no corren, no pueden asociar esa información. ¿Tienes el registro de cuánto corres? La velocidad que corres por kilómetro, las calorías que queman. Yo quemé 900 calorías. ¿Has corrido últimamente? Así hay muchos cristianos. Piensan que están corriendo y están detenidos. Hace rato miraron atrás y ya saben cómo quedaron. Estoy hablando con deportistas, personas que salen a correr. O estoy hablando con personas que no corren. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste cardio? Tus pulmones oxigenan diferente. Yo practico el running. Running es correr respirando solo por la nariz, con la boca cerrada. Se hace un poco más tedioso porque llega la información al cerebro y dice: necesitamos energía. Y el cuerpo dice: solamente está entrando por la nariz. Entonces el cuerpo dice: pues a comer energía de donde haya que comer. Amén. Amén. Yo corro hacia adelante. Amén. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Amén. Amén. Quise masticarlo para que lo entiendan. Cuando usted va donde el médico le dice: señor, ¿usted hace deporte? ¡Ja! Ay, las cosas que pregunta este doctor. Obvio que no. Y le dicen: por favor, señora, corra. Demasiada glucosa, demasiado sedentarismo por esas venas, demasiada grasa en ese corazón. ¿Es verdad? ¿Estoy exagerando o es lo que le dicen la mayoría de los médicos? Los médicos a las personas. Me dio risa con una anciana querida que le dije: camina por favor. Y ay, qué pereza. Ok, se enfermó, fue donde el médico y lo primero que el médico le dijo: señora, camine por favor. Cuando el apóstol dice: yo corro y me extiendo y me afano, dice la palabra, para lo que está delante, prosigo a la meta. Amén. Qué bueno cuando usted está corriendo y el reloj le informa: van 5 kilómetros. El primer músculo que hay que ejercitar es el cerebro, porque el cerebro dice: no, son 10. Entonces el cerebro está motivado y uno va corriendo. A veces sientes que quieres parar y ponerte a llorar, coger un taxi y devolverte para la casa, pero uno dice: no, tengo una meta, son 10 kilómetros.
Y entonces te dice, esto, la tecnología de hoy en día te dice, vas a 6.50 de velocidad. Entonces tú dices, voy a acelerar un poquitico. Y cuando tú piensas que aceleraste, la tecnología te dice, vas a 7.58 de velocidad. Uno se angustia. Y uno dice, pero ¿qué pasó si yo estoy corriendo más rápido? Son cosas del organismo. Y hay gente, voy a traer esa analogía, hay gente que no está corriendo en los tiempos del Señor. El Señor le dijo, es corriendo y ellos van caminando. O a veces el Señor le dice, camina y ellos salen a correr. Y sales a correr y entonces vienen los efectos de no haber corrido nunca. Te deshidratas, te descompensas, te mareas, te dan náuseas, te dan ganas de vomitar. Pero cuando alguien corre y ya tiene el cuerpo adiestrado, usted va como una maquinita corriendo. Por eso, amados hermanos, el apóstol decía, yo corro a ver si encuentro a Cristo Jesús. Y no que ya lo haya alcanzado todo, pero corro extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. ¿Me dejan finalizar, por favor? Llevo una hora. Necesito finalizar. Permítame, finalizo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, el aire de nuestra nariz. Cristo es el aire. Cristo es el aire. Nosotros necesitamos respirar a Cristo. Por eso la carnalidad en esta congregación hay que evitarla. Los celos amargos, las contiendas, las disensiones, los pleitos, las amarguras. Yo pienso que el evangelio es felicidad. Una persona no puede vivir amargada si tiene el Espíritu Santo por dentro. Siempre cítrica, siempre tóxica, siempre amargado. Eso no es evangelio. Aparte de eso te enfermas. Porque somatizas esos dolores, te duele la cabeza, te tienes problemas gástricos. Sonríe, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Dice Filipenses capítulo 2, los invito a que lean desde el versículo 1 al versículo 11. Esa espiritualidad viene de adentro, el Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad. Es extraño cómo luchamos para volver a nuestra rutina después de año y medio. La gente quiere volver a lo que tenía antes de la cuarentena. Y esta semana le quitaron el internet a toda la raza humana. Algunos adolescentes estuvieron al borde del suicidio. Porque no se encontraban. Ellos imaginaron un mundo con pandemia. Dijeron, sí, no hay problema. No hay clase. Solo por videollamada. No hay problema. Es un profesor tóxico, montador, fastidiosito, que llamaba lista. No pasa nada. Pero le quitaron a adolescentes o a los adolescentes la comunicación sin avisarles. Ellos pensaron que era su smartphone que estaba malo. Colapsó el mundo sin redes. Hicieron llamadas, volvieron a los teléfonos públicos, salieron a la calle, dijeron ¿qué pasó? Nos vamos a enloquecer. Normal. Nosotros los dinosaurios, se apagó el WhatsApp, no hay problema. No tenemos problema. Hay gente que se desesperó, hay gente que decía, tengo un problema. Había un americano en el hotel, llegó muy preocupado, me dijo en su pésimo español, necesita solución, tener problema. Yo, sí, señor, ¿en qué le puedo servir? No, hay red. Señor, es un problema global. Solucionado el problema. ¿Les quitaron el internet? No hubo cómo comunicarse. Las parejas tóxicas no sé qué hicieron. La gente no sé a dónde corrió. Creo que se incrementó el servicio de Uber. A ver qué estaba pasando. Acá llegaron. ¿Qué pasó? No, está malo mi celular. Miren, está mal el celular. Se me perdió 6 horas. Estoy bromeando. Pero los adolescentes no sabían vivir sin redes. Bienvenidos al mundo real, aleluya, amén. Así que colapsó el mundo con tanta interferencia digital. Una historieta dice, voy finalizando, que había 2 pescaditos que vivían en un acuario o una pecera redonda. Y ahí estaban los 2 pececitos. Ahí, 2 peces, 2 pescaditos. ¿Cómo lo quiere decir? 2 sardinas, 2 bacalaos, 2 corronchos. Eso, ahí estaban. Y nadaban en su mundo redondo, dando vueltas y vueltas. Pero una vez alguien dijo, voy a coger a estos 2 corronchos y los voy a tirar al mar. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a nadar
No podemos permanecer en ese estado de tibieza y religiosidad espiritual que es tan peligrosa en este diluvio que estamos viviendo. Cuentan que cuando Noé entra al arca en los tiempos prehistóricos, volvió a empezar de nuevo. Y vuelvo a repetir, era como entrando al vientre de su madre. Y Dios, el Dios eterno, se encargó de que en los cimientos de la historia, los cimientos en los que estamos parados hoy, lo mencionó Cristo en Mateo 24, se menciona en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20 y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y capítulo 3 versículo 6, avanzando pero en la dirección correcta, hacia donde Dios nos quiera direccionar, en la voluntad de Dios. Dios tiene el control. Dios quería que en los cimientos de la humanidad, estoy hablando de los cimientos de la humanidad, el recuerdo, la huella imborrable, aleluya, de una nueva oportunidad, de haber borrado al hombre y el arca de Noé. ¿Cómo habría salido el hombre adelante después de ese episodio? Pero Dios quiso que en los cimientos del mundo, el mundo recuerde que se nos dio una segunda oportunidad, que se construyó el arca, que Dios lo hizo así porque quiso. Y Dios dijo: vayan, fructifiquen y llenen el mundo, vayan adelante. Pero cuando el Señor le dice a la humanidad: vayan adelante, la humanidad se corrompe, avanzan, pero avanzan mal. Solo Noé es guardado en el arca. Por eso el título del mensaje: métete al arca y vuelve a nacer. Cristo, aleluya, nuestro lugar a salvo, donde estamos seguros. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y lo hizo Dios así. Dicen algunos pensadores que se divide en tres aspectos la humanidad: el mundo, el año y el alma. El alma es tiempo, pero todavía tenemos tiempo. Todo es el alma y el tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En el templo, el sacerdote y el arca, todo en el mismo lugar. Cristo es nuestra arca de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por mi parte, quiero entrar al arca de la salvación. La iglesia dice: gracias, Señor, por tu palabra. Eres maravilloso y eterno, y mi vida lo sabe muy bien. Exalto tu nombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí podemos decir: el Señor me ha enseñado a vivir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Gracias por tu misericordia. Tu fidelidad es grande. ¿Podría levantar sus manos al cielo esta tarde sublime? Espíritu Santo, toca a los oyentes. Toca a los oyentes. Esta palabra no quede o caiga vacía. Amén. Que esta palabra ministre a nuestro corazón.
devoción, por siglos hoy, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre.